Sean bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, parte 2 de la geografía del Concello de Vilanova de Paiva. En este vídeo vamos a hablar de la geografía urbana de Vilanova de Paiva y de Fraguas. Vilanova de Paiva. Vamos a analizar su estructura urbana con ayuda de este esquema. Como pueden ver, la ciudad se establece en la orilla derecha del río Paiva, ligeramente alejada del cauce del río, por motivos de prevención de inundaciones, de crecidas, y también para preservar los mejores terrenos agrícolas, las huertas, los lameiros, terrenos de regadío. La parte antigua, lo que ahí aparece como el casco antiguo, es la antigua vila de Barrelas, una histórica vila que, como sabemos, a finales del siglo XIX fue elevada a sede de concello en sustitución de Fraguas, y se le cambió el nombre por el actual de Vilanova de Paiva, de tal forma que esta antigua Barrelas conforma lo que es hoy el día el casco antiguo de Vilanova de Paiva. En la zona más moderna, la Vilanova de Paiva del siglo XX se sitúa al norte de este casco antiguo y, sobre todo, como pueden observar, alrededor de ese eje que forma la Estrada Nacional 323, de este a oeste. De la Estrada Nacional 323, que hoy en día forma, por así decirlo, el eje urbano más importante de la ciudad, la expansión fue realizada hacia el norte, hacia el oeste, siguiendo la estrada que lleva a Fraguas, y sobre todo hacia el este, siguiendo la carretera hacia Moimenta, que ha dado lugar, luego lo veremos, a una especie de conurbación con aldeas vecinas como Ayáis de Baiso, Vila García, Ayáis de Cima, están prácticamente unidas a Vilanova de Paiva por este eje de la Nacional 323. Como pueden observar, en las cercanías del río Paiva, recientemente el municipio creó un gran parque fluvial. En esta otra imagen aérea, extraída del blog A Terceira Dimensão, podemos observar con mayor detalle esta estructura que hemos comentado. En la parte inferior de la imagen tienen ustedes Barrelas, la antigua vila de Barrelas, reconocible por su trazado de calles torcidas, calles estrechas, edificaciones más antiguas, y un poco más al norte se observa perfectamente este eje de la Estrada Nacional 323, que cruza toda la villa de este a oeste y conforma, digamos, su zona central. Allí encontramos, pues, el edificio de la Cámara Municipal y inmediatamente después la iglesia matriz. Es el largo do Carvallal, digamos, el corazón de la ciudad. A partir de este largo observamos una gran avenida hacia el sur, flanqueada por edificios de bloques de apartamentos, que va a dar lugar a ese edificio blanco que es el Auditorio Municipal Carlos Paredes, y a una pequeña zona urbana de expansión reciente que ha conectado con el casco antiguo, con Barrelas, a través de esos dos grandes ejes viarios que se observan, paralelos. Al norte de la carretera observamos una zona residencial, fundamentalmente a base de viviendas unifamiliares. Hacia el oeste, se sale de la imagen, también tenemos zonas residenciales y, sobre todo, como decía antes, a lo largo de la Estrada Nacional 323 hacia el noreste. Fíjense cómo hacia el noreste la ciudad se ha expandido en su mayor parte. Son áreas residenciales y también ciertas dotaciones de tipo deportivo,
se observa ahí el pabellón polideportivo y el estadio municipal de fútbol. Y como les decía, al norte, siguiendo la Estrada Nacional 323, observamos ya esas aldeas que están casi conurbadas: Ayáis, de Baixo, Vila García, etc. Como podemos ver, hacia el norte la expansión de la ciudad está limitada por un extenso piñal, un extenso bosque de pinar que fue replantado durante los años 50. Podemos preguntarnos hacia dónde se prevé el futuro crecimiento de Vilanova de Paiva, y la respuesta nos la da esta imagen siguiente, extraída de Google Earth. Aquí tenemos una imagen de Vilanova de Paiva satelital, en que se observa a la izquierda una variante, el trazado de una variante de la Estrada Nacional 329. Esta Estrada Nacional fue la última en ser construida, los años 2000, 2003, y es una vía de comunicación importantísima para Vilanova de Paiva y para toda la zona sur del Planalto de la Nave. Comunica la zona norte, la zona de Lamego, Mondín da Beira, a través del Planalto de la Nave, bajando por Touro, y baja hacia Viseu, directamente por Sátao. Entonces, como es una vía más reciente, se ha hecho una variante para evitar atravesar la localidad de Vilanova de Paiva. Esta variante, que va por el oeste, ya nos está indicando hacia dónde va a crecer Vilanova de Paiva, puesto que se han trazado, pueden observarlo ahí, una serie de viales paralelos que se supone van a ser edificados en los años próximos. De esta forma, digamos que toda esta zona oeste de Vilanova de Paiva va a ser edificada y se va a unir prácticamente con la zona ribereña del río Paiva y la zona industrial que está al otro lado del río. De tal forma que la zona agrícola que se preservará, se supone, es la zona más al este, como vemos en la imagen. La zona al este todavía conserva terrenos de huerta y terrenos de pastos muy, muy importantes. Hemos hablado antes de la zona industrial al sur del río Paiva. Aquí la tienen. Es un desarrollo construido por el municipio en 1999 y que acoge a una zona empresarial y locales de ocio. En concreto tenemos aquí una serie de empresas de sectores como el metalomecánico, el móvil y la madera, agroalimentaria, materiales de construcción, y también tenemos un hotel, una bolera y el circuito de karting, el kartódromo de Vilanova de Paiva. Aquí tenemos otra imagen más detallada del centro de Vilanova de Paiva, extraída del blog Portuguese Eyes de Vítor Oliveira, en la que hemos etiquetado una serie de hitos en el paisaje urbano de la ciudad. Hemos señalado el edificio de la Cámara Municipal, de la Iglesia Matriz, a lo largo del eje de la Estrada Nacional 323. También hemos etiquetado en la esquina oeste la entrada de la Nacional 329, y en la parte inferior vemos el casco antiguo, el centro histórico, la antigua Barrelas. Observen cómo, además de esa rúa sinuosa de trazado sur-norte que comunicaba con el centro de Vilanova de Paiva, modernamente se han trazado a la derecha dos grandes viales que han comunicado con la zona de la Cámara Municipal y el vial más exterior a la derecha con la zona de la iglesia. Ha sido una conexión muy lograda de la zona antigua de Barrelas
puesto que la edificación moderna que se ha hecho, como pueden observar, mimetiza las construcciones históricas. Son viviendas de baja densidad, que no rompen la armonía. Además, pueden observar cómo alrededor de Barrelas quedan todavía terrenos agrícolas, terrenos cultivados. Y esto es muy importante porque, como decíamos al principio, las tierras agrícolas que están cercanas al Paiva son de gran valor, son de regadío. Aunque no lo parezca, el terreno sigue una ligera pendiente hacia el sur, hacia el valle del río Paiva. Observamos también en la zona noreste lo que comentábamos antes, la zona deportiva, el estadio municipal de fútbol y el pabellón polideportivo. Vamos ahora a hacer un recorrido por las rúas de Vilanova de Paiva, señalando los hitos paisajísticos urbanos más importantes. Aquí tenemos esta primera imagen, una imagen aérea de la entrada norte de Vilanova de Paiva, llegando desde la carretera nacional 329. A la entrada tenemos equipamientos educativos, colegios, etc. Aquí en esta primera imagen vemos la entrada por la carretera y vemos este tipo de edificaciones, de predios, de apartamentos plenamente urbanos. 3 alturas. Esta Nacional 329 confluye con la Nacional 323 en el corazón urbano de Sátava. Aquí lo tenemos. Aquí vemos las indicaciones que nos indicarían para ir hacia Viseu y hacia Sátava, bien por la 323, bien mejor por la 329 mismo, hacia la derecha y cruzar el río. Y hacia la izquierda teníamos la salida hacia el este por la Nacional 323. Aquí hemos salido ya a la Nacional 323 y estamos cruzando el corazón urbano de Vilanova de Paiva. Como ven, son edificios plenamente urbanos, llenos de comercio, de servicios. Esta es la misma calle vista en sentido contrario y llegamos a la Plaza Don Afonso Enríquez, que es un poco el corazón cívico de Vilanova de Paiva. Tenemos edificios públicos como el edificio de la Cámara Municipal, al frente a la izquierda. En esta otra imagen vemos el edificio de la Cámara individualizado. Y si continuamos por esta carretera, por la Estrada Nacional 323, llegamos al Largo do Carballar, en el que encontramos un gran espacio público a la izquierda y presidiéndolo la Iglesia Matriz de Vilanova de Paiva y a su lado el cementerio. Aquí tenemos otra imagen más detallada de la portada de esta Iglesia Matriz. Esta Iglesia Matriz tiene algunos elementos de interés en su interior, fundamentalmente un magnífico retablo barroco que pueden ver en estas imágenes, un techo con pinturas sobre la genealogía de Jesucristo, y sobre todo por lo que es más conocida esta iglesia es por un extraordinario crucifijo de metal muy antiguo. Se cree que remonta al siglo X, de estilo mozárabe, un Cristo mozárabe que se le solía llamar el Cristo de Bamba, el antiguo rey visigótico. Ya digo, es un crucifijo de metal, concretamente de cobre, y es uno de los tesoros que guarda esta iglesia. Salimos de la iglesia y continuamos por la Nacional 323, ahora sí ya en la salida de Vilanova de Paiva hacia Peva, hacia Ariz, hacia Moimenta de Ávila.
vemos otra vez como aquí nos aparecen predios plenamente urbanos, bloques de apartamentos de 2-3 alturas. Esta otra imagen corresponde a la salida oeste de la Nacional 323, la rotonda donde se bifurca hacia el sur, cruzando el río Paiva, y hacia la derecha tenemos la estrada que dirige hacia Fraguas, en la que encontramos, en esta imagen lo vemos, edificaciones unifamiliares, predios unifamiliares. Por último, tenemos aquí una imagen del casco antiguo, de la antigua Barrenas. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco. La vila de Fraguas fue antiguamente la capital del Alto Paiva. Sabemos que fue sede del Consello, que actualmente es Vilanova de Paiva, entre 1514 y 1885, fecha en la que la sede del Consello fue transferida a Barrelas, la actual Vilanova de Paiva. Por su importancia, vamos a dedicarle unos minutos. Antiguamente, como hemos dicho, tuvo una gran importancia comercial, minera. Su término tenía minas de hierro que alimentaban forjas Fraguas, de ahí su nombre, Fraguas. Y también tuvo grandes rebaños de ganado ovino, del que se extraía la lana, que era tejida en las viviendas, en las casas, y los tejidos resultantes perfeccionados en una serie de molinos que se encontraban movidos por la fuerza del río Paiva, que se llamaban los pisóns. En español sería batanes. Eran unos molinos que tenían unas grandes mazas de madera que batían, que golpeaban este tejido de lana durante 24 horas para hacerle más resistente, más permeable, más impermeable a la lluvia. El resultado era el típico tejido llamado burel, con el que se hacían las típicas capas que usaban las mujeres. Tuvo mucha importancia los molinos, las aceñas, a lo largo del río Paiva, como este que ven en la imagen, y ahora ya abandonado. Al perder la sede del Consello, se inició una decadencia para la vila de Fraguas, que desembocó en procesos migratorios, primero a principios del siglo hacia Brasil y posteriormente, a partir de los años 50 y 60, fundamentalmente hacia Francia y Alemania. De ahí que en esta vila se haya establecido un monumento al emigrante, que es el que ven en la imagen. Esta emigración, por un lado, digamos que despobló la vila, pero por otro lado los propios emigrantes, al volver, al regresar, o simplemente para pasar las vacaciones, comenzaron a renovar el caserío, bien construyendo nuevas viviendas en la periferia de la localidad, o bien reformando las antiguas, pero siempre teniendo el gusto de preservar la arquitectura tradicional, como luego veremos. En esta imagen general de Fraguas, vemos cómo la parte más antigua se dispone en gradería desde el Monte del Calvario, que está al norte, hasta las cercanías del río Paiva. Este Monte del Calvario era objeto antiguamente de unas grandes romerías. Había una gran explanada y se hacían romerías, pero a partir del siglo XIX, con la desacralización de los espacios religiosos que hizo los gobiernos liberales, ese terreno fue expropiado
y los habitantes de Fraguas empezaron a construir los que en la zona se llaman los canastros, los espigueiros, que son estos que ven aquí en la imagen, para guardar la cosecha de cereales, para guardar el maíz, el millo. Estos espigueiros, estos canastros, se localizaban en esta esplanada al norte de la zona más alta de la población de Fraguas, donde estaban las eras, donde se mallaba el cereal. Bien, además en la parte ribereña tocante al río Paiva, actualmente hay una playa fluvial, que es la que tienen en la imagen. Como les he dicho antes, Fraguas es, por así decirlo, un museo al aire libre, un museo a nivel arquitectónico, sobre todo, en el sentido de que ha conservado muy bien la arquitectura tradicional. Es posible observar, por ejemplo, en esta imagen que vemos, vemos 3 edificaciones. La más antigua, la que está a la derecha, es, digamos, la más arcaica, la que utiliza las técnicas de construcción más arcaicas. Es la mampostería de granito, con pocos vanos, puerta, una ventana, para los que se utiliza, digamos, una sillería más elaborada. Vean ustedes esa ventana que aparece ahí, tiene un dintel con sillería más elaborada. Y curiosamente, estas otras edificaciones que se ven ahí más modernas han intentado mimetizar el estilo tradicional de construcción. En el caso de la que tenemos arriba, fíjense que utiliza sillería de granito, en la parte más elevada, la parte de las habitaciones, mientras que la parte de abajo, la parte de la loya, utiliza también mampostería. Y esta edificación más moderna de la izquierda, a pesar de que utiliza el enfoscado, lo hace con unos colores que mimetizan el del granito. Y además observen la tradicional escalera exterior de la casa Beirá. En esta otra imagen, también en el interior del casco antiguo de Fraguas, fíjense, esta edificación central, la más modesta, la más arcaica, que utiliza la mampostería de granito, y en los vanos y en las esquinas utiliza una sillería un poco más elaborada para los dinteles. Fíjense, puerta de madera, extraordinario, con 2 hojas, abertura con 2 hojas. La vivienda de la derecha, que es más moderna, también mimetiza el estilo tradicional. Es sillería de granito y la típica escalera exterior de la casa Beirá, que da lugar al acceso a la vivienda en la primera planta. Lo mismo podemos decir de la edificación que está a la izquierda. Se nota que es moderna por la tipología de la ventana, pero se ha tratado de mimetizar la arquitectura tradicional. En este caso, mampostería con argamasa. Otra imagen tenemos aquí, fíjense, esta es más tradicional, es la típica casa Beirá. La parte de abajo es la loya, que servía para guardar el ganado, y la escalera exterior que subía a las habitaciones. Otra imagen del centro de Fraguas, ya digo, Fraguas es, por así decirlo, una masterclass en arquitectura popular de la Beira Alta. Y aquí damos por terminado este vídeo en el que hemos analizado la geografía urbana de Vilanova de Paiva y de Fraguas. Recuerden, tenemos todavía un tercer vídeo en el que vamos a analizar Vilacova a Cuelleira, Pendille, Touro y Queiriga. Gracias por la atención prestada y hasta este vídeo.